Vamos a pasar nuestro servicio en esta tarde. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos da de estar reunidos una vez más en su nombre. Sean bienvenidos todos. Les voy a pedir a que nos pongamos de pie. Le voy a pedir a nuestra hermana Erika que nos guíe en oración, por favor. Oremos. Bendito Padre Celestial, estamos delante de ti. Te agradecemos por esta oportunidad que nos das una vez más de poder juntos alabar tu glorioso nombre, pero también, mi Señor, de ser participantes, mi Dios, en cuanto a la exposición de tu palabra, para poder recibir el consejo sabio que tú tienes para cada uno de nosotros. Rogamos que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, el que dirija todo este tiempo, mi Señor, desde este inicio hasta el final, que también traiga luz a nuestra mente para que podamos discernir correctamente tu preciosa palabra. Mi Dios, que también tengamos un corazón dispuesto para poder hacer esos cambios, mi Dios, que necesitamos hacer, y de esa manera tú te agrades de cada uno de nosotros. Que podamos ser verdaderamente, hacer evidente, mi Dios, en nuestras vidas, dando testimonio de nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo. Padre, te rogamos que si hay algún hermano que trae alguna carga, alguien que viene en camino, mi Señor, y que tiene lucha, que por favor, mi Dios, al llegar a este lugar pueda ser consolado con tu palabra, pero también inquietado, y que no salga de la manera que entró, sino que salga renovado y edificado. Ruego que tú seas el que nos guíe y que ayudes a nuestro pastor para que pueda predicar esta tarde tu palabra y que lo haga con libertad y con denuedo. Mi Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar nuestro primer himno esta tarde. ¿A quién iré? En este mundo lleno de dolor, rodeado estoy de pruebas mil, soy incapaz de lidiar con Satanás, en esta lucha tan hostil. ¿A quién iré? ¿O a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó, mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Cristo es la vida y Él es la verdad. Mi gozo es caminar con Él. Cristo es el único camino a Dios, a mí más dulce que la miel. ¿A quién iré? ¿O a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Hambre y sed de mi alma tengo yo, la satisface mi Jesús. En ningún otro hay salud y paz. Cristo es el príncipe de luz. ¿A quién iré? ¿O a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó, mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? ¿A quién iré? ¿O a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó, mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? ¿A quién iremos? Solamente a Él, ¿verdad? Amén, así es.
Estamos seguros, hermanos. ¿A quién iremos? Solamente a Cristo. Amén. Como que no los veo convencidos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si ponemos nuestra mirada en Él, obvio, Él va a guardar de nosotros. Amén. Nosotros descansamos en Él porque Él es nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hermanos, vamos a ceder el tiempo al pastor con ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 2, verso 14 al 16. Romanos capítulo 2 y el tema es la segunda dispensación. La segunda dispensación. Vamos a leer un verso, un texto, de donde podemos usar como base para hablar de un segundo periodo de tiempo que se conoce como la dispensación de la conciencia. Y encontramos esta referencia muy clara en Romanos capítulo 2, verso 14. Romanos capítulo 2, creo que dije 12.
verso 14 al 16. Cuando lo tenga me avisa. Amén. Dice así, desde el verso 2 dice, Romanos 2:14 dice, dice así, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias esta tarde por traernos hasta este lugar. Por favor, usa tu palabra en cada uno de nosotros, que podamos nosotros, Señor, aprovecharlo y aprender a hacer buen uso de ella, que seamos diligentes en cómo la estudiamos. Padre, ayúdanos a retener estas cosas y a ponerlas por prácticas también. Te necesitamos, reconocemos nuestras debilidades. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada comenzamos a hablar de un tema que se llama dispensaciones. Y nosotros, los que caminamos bajo un distintivo bautista, bajo una denominación bautista, cuando menos creemos que la Biblia o Dios administra a los hombres o gobierna a los hombres en 7 periodos de tiempo que pueden ser a veces diferentes de alguna manera, ¿okay? Lo que llamamos dispensación. Ahora, ¿qué es una dispensación? La semana pasada di varias definiciones, pero hay una definición más, o una repetición de lo mismo, ¿no? Sobre qué es una dispensación. Dice, una dispensación es el método distintivo de Dios para gobernar la humanidad o un grupo de personas durante un periodo de la historia, caracterizado por una responsabilidad, una prueba, un fracaso, un juicio y después la misericordia de Dios. Por ejemplo, el tiempo en el que vivió Adán y Eva en el jardín de Edén es muy diferente o diferente en ciertas cosas a cómo vivieron y cómo fueron gobernados después de que fueron expulsados del paraíso. ¿Sí o no hay la diferencia? De hecho, la forma en la cual Dios gobernó a los hombres desde la expulsión del paraíso hasta el diluvio es diferente a cómo los gobernó bajo la ley de Moisés. Es más, es diferente cómo gobierna en este tiempo, diferente en algunas cosas fueron quitadas y algunas cosas permanecieron, ¿okay? La primera dispensación que nombramos en la Biblia se conoció como la dispensación de la inocencia, es como le conocen en la teología, ¿no? Y ahí miramos que hubo 4 cosas por las cuales se distinguen las dispensaciones. En cada periodo de tiempo había una responsabilidad, una prueba, un fracaso y un juicio. Y después Dios ayudaba al hombre, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál era la responsabilidad de Adán y Eva? Pues cuidar el huerto, ¿no? Esa era la responsabilidad. La prueba era del árbol de la ciencia del bien y del mal, no debes comer, ¿ok? ¿Cuál fue su fracaso? Pues que desobedecieron, ¿no? ¿Cuál fue el juicio? Pues que fueron expulsados de la presencia de Dios y del jardín, ¿no? ¿Y cuál fue la misericordia de Dios? Que ellos intentaron cubrirse a sí mismos con hojas, pero que Dios hizo derramamiento de sangre para cubrirlos y que eso apuntaba a la muerte de Jesucristo, que murió en la cruz por el pecado de los hombres, ¿no? Esa fue la misericordia de Dios. Ok,
Después de esa dispensación que comenzó en el 6º día y concluyó hasta la caída del hombre, la expulsión del paraíso, tenemos un segundo periodo en que Dios comenzó a gobernar los hombres y le nombramos la dispensación de la conciencia. ¿Y por qué se llama dispensación de la conciencia? Bueno, esa palabra conciencia la acabamos de leer en Romanos 2:14. La leo otra vez, dice, está un poco enredado, ¿no? Pero dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley, o sea, ¿qué ley está hablando ahí? La ley escrita. Los gentiles no tenían la ley escrita de Moisés, ¿ok? Nada más la tenían los judíos, dice. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Por ejemplo, qué interesante. La ley de Moisés dice en Éxodo 12, no matarás, ¿cierto? Pero los hombres, aunque nunca conocieron la ley de Moisés, los hombres sabían que no debían matar, ¿cierto? ¿Cómo lo sabían los hombres? Porque tenían una ley, la ley de la conciencia. O sea, conciencia significa con conocimiento. Ellos sabían de alguna manera, de hecho todos los hombres saben, por su conciencia, que matar no es aprobado. O sea, tu conciencia desaprueba que mates. A eso se refiere la expresión de la conciencia. Dice, hacen por naturaleza lo que no es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, o sea, la ley de Moisés, son ley para sí mismos. ¿Cómo? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Eso se llama tener conocimiento, ¿ok? Del bien y del mal, y poder aprobar lo bueno o lo malo, ¿no? La conciencia nos ayuda en eso. Dando testimonio su conciencia, dice, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La dispensación de la conciencia no significa que Adán y Eva no tenían conciencia. Sí tenían conciencia, ¿ok? Pero Dios no gobernaba a Adán y Eva en base al conocimiento que ellos tenían del bien y el mal. ¿Por qué? Porque Adán y Eva no tenían un conocimiento experiencial, o sea, no tenían una experiencia, ni sabían todavía lo que era el bien y el mal. Pues nunca habían pecado, no sabían las consecuencias del pecado, no sabían lo que era la muerte. Así es que Dios no los gobernó en base a lo que sus conciencias le dijeran, ¿ok? O dicho de otra manera, la conciencia de Adán y Eva en la primera dispensación, aunque tenían conciencia, no se había despertado a ese conocimiento. Tal vez Dios algún día se lo iba a dar de una manera correcta, pero la conciencia de Adán y Eva fue despertada de la manera incorrecta, por decirlo así, a través del pecado, ¿no? El pecado hizo que Adán y Eva ahora sí se pudieran dar cuenta de lo que es el bien y de lo que es el mal, del dolor que trae hacer el mal y los beneficios que es atraer hacer el bien de una manera por la experiencia, ¿no? La responsabilidad de los primeros hombres después de que fueron expulsados del paraíso, del jardín, dice, su responsabilidad, simplemente dice, podemos decir que por conciencia tenemos que entender que esa era la principal manera en que Dios gobernaba a la humanidad durante esa dispensación, o sea, que abarcó desde la expulsión del jardín hasta el diluvio, dice. Y la obediencia a los dictados de la conciencia era la responsabilidad esencial del ser humano. O sea, significa que Dios hizo responsable a los hombres de ese tiempo, desde la expulsión del jardín hasta el diluvio. Dios hizo responsable a los hombres de vivir una vida dirigida por lo que su conciencia aprobara o desaprobara. O sea, ya el hombre sabía lo que era hacer el bien obedeciendo a Dios, o lo que significaba hacer el mal desobedeciendo a Dios. Y Dios dijo, ok, van a vivir así ahora. Su conciencia va a ser de alguna manera su guía. Hagan lo que su conciencia aprueba y no hagan lo que su conciencia desaprueba, lo que es su conocimiento, ¿ok? Ya saben lo que es lo bueno, vivan haciendo lo bueno. Ya saben lo que es hacer, lo que es lo malo, no hagan lo malo. Esa fue la responsabilidad que Dios le dio a los hombres. Si ven que es diferente a cómo los trató en el jardín,
Ahí hubo un cambio, ¿no? Esa fue la responsabilidad. Obviamente la prueba fue que durante esa dispensación el hombre era responsable de responder a Dios a través de la dirección de la conciencia. Y la responsabilidad del hombre también era presentarse a Dios a través de una ofrenda, de un sacrificio de sangre, ¿ok? Aceptable delante de Dios, así como Dios lo había enseñado. O sea, el hombre tenía que vivir obedeciendo a su conciencia, a su responsabilidad. Tenía que pasar esa prueba, no tenía que fallar, ¿ok? Y cuando se presentaba delante de Dios, ya no se presentaba como en el paraíso, en el jardín, como se presentaba directamente a Dios, ¿no? Pero después de eso, el hombre ya no se podía presentar a Dios así. ¿Cómo se presentaba? A través de una ofrenda de sangre, ¿no? Es la manera en la fue enseñado a Adán, Eva, y ellos lo enseñaron a sus hijos. Dice Génesis 3:21, vamos a la Biblia. Génesis 3:21 dice: Génesis capítulo 3, en el verso 21. Dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, dice, y los vistió. Y dice Génesis 4, verso 3 al 4, dice así: y aconteció andando el tiempo, que Caín, dice, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, dice, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿no? Así es que ellos, Dios, cuando los expulsó del jardín, Dios les vistió. Ellos tenían conocimiento, dice, y ahora tenían que vivir en base a ese conocimiento que tenían, obedeciendo su conciencia, su conocimiento, y presentándose a Dios con una ofrenda de sangre. Ahora, ¿por qué ellos fracasaron? ¿En qué consistió el fracaso? Bueno, en la Biblia podemos ver que solo unos pocos respondieron conforme a lo que Dios enseñó. Por ejemplo, Abel respondió de alguna manera como Dios les había enseñado, ¿ok? Ahora, Abel no fue salvo por hacer todo lo bueno, pero él puso su confianza en Dios haciendo lo que Dios les había dicho. Enoc, Noé. Y también la Biblia nos dice que quienes no respondieron por sus malas obras trajeron juicio sobre el mundo de ese tiempo. Por ejemplo, lo que acabamos de leer, Caín rehusó reconocer que estaba haciendo mal, ¿no? Inclusive su misma ofrenda no fue de la manera correcta. Rehusó reconocer su pecado, aun cuando Dios le amonestó, aun cuando su hermano debió haberle amonestado, aun cuando su conciencia le debió haber dicho, o lo debió haber hecho sentir mal. ¿Creen que la conciencia de Caín estaba diciendo que estaba mal? Sí, porque Caín estaba enojado, ¿no? Pero él no respondió correctamente, no quiso hacer lo que es bueno, sabiendo lo que era bueno. Y más adelante vemos los efectos de esas decisiones carnales, ¿no? En aquel tiempo. Génesis 6:2 dice que en Génesis 6:2 dice, desde el verso 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hija, dice, y habla de multiplicarse, digamos, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de todas, dice, y 3 dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Y hasta el verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continua solamente el mal. Y el juicio vino cuando, lo que acabamos de leer, la paciencia de Dios llegó a su final, y vino el diluvio como un juicio sobre la humanidad a causa de esa maldad. Entonces,
Repito, la responsabilidad del hombre, vivir conforme a su conciencia, probar lo bueno o lo malo. Su fracaso es que los hombres, aunque su conciencia, como en el caso de Caín, le dijo que ciertas cosas eran malas, él no obedeció. Y la descendencia de Caín siguieron su mismo camino, ¿ok? Aunque sabían ellos, tenían conocimiento de lo que era bueno y malo, decidieron hacer lo malo, ¿no? Y después vino el juicio de Dios. Y por supuesto la misericordia de Dios se mostró a través de que un hombre tuvo fe, le salvó, y a través de ahí, por gracia, ¿no? La humanidad continuó. La duración de esta dispensación de la conciencia comenzó con la expulsión del hombre del huerto de Edén y terminó con el diluvio. Ese fue el periodo, un periodo aproximadamente de 1600 años. Dr. Scofield escribió acerca de esta dispensación diciendo: como resultado de la desobediencia, el hombre llegó a tener un conocimiento personal y experimental del bien y del mal. Del bien como obediencia a Dios, del mal como desobediencia a Dios. Fue por el conocimiento del bien y del mal que la conciencia del hombre se despertó. Ese despertar de la conciencia no fue de la manera que Dios hubiera querido, sino que fue resultado de la tremenda desobediencia de Eva y Adán. Y la conciencia dada por Dios tenía una utilidad, ¿ok? De hecho, hasta el día de hoy, la conciencia sigue siendo útil, ¿ok? Desde ese momento hasta el día de hoy, la conciencia sigue siendo útil. De hecho, nuestra conciencia, aunque usted no conoce la Biblia, hay muchas cosas que no conocemos en la Biblia, ¿ok? Pero siempre nuestra conciencia nos dice, ¿no? Si algo es bueno para hacer o si es algo malo para hacer. ¿Cierto? No, nuestra conciencia nos avisa y nos hace sentir mal, ¿no? Y el problema con nosotros es de que la conciencia nada más hace eso, pero después no nos puede ayudar, ¿cierto? Porque muchas veces, aunque la conciencia nos dice, hey, eso está mal, y nosotros, como quiera lo hago, ¿no? Y terminamos fracasando. Igual que de alguna manera que lo hizo Caín, ¿no? La conciencia nos es muy útil para llegar a conocer nuestra responsabilidad moral delante de Dios, por lo cual todos los hombres darán a cuenta delante de Dios. En ese tiempo, en el tiempo de la dispensación de la conciencia, en el tiempo de Caín, de Abel, de la descendencia de ellos, en ese tiempo no había llegado la ley escrita por parte de Dios, pero el hombre tenía la ley natural y así ha sido por todos los siglos, ¿no? A eso se refiere Romanos 2 cuando dice que los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto es, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia lo que hace es que nos advierte del pecado. Eso hacía en Caín, eso hacía en Abel. Era una ley escrita en el corazón, no en tablas, ¿ok? Pero la conciencia no ayudaba al hombre, solamente le advertía, ¿no? Sobre lo que debía hacer y lo que no debía hacer. Y de hecho, nadie puede ser salvo por tener una buena conciencia, ¿no? O porque tenga la mejor conciencia. Los hombres somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? O en el caso de Noé, Noé no fue salvo porque tenía una buena conciencia y siempre hizo lo correcto. No, Noé fue salvo porque dice que Dios halló gracia en él, porque de alguna manera Noé creyó lo que Dios les había dicho, y Noé trataba de hacer todo lo que Dios les había encargado, pero Noé tampoco era perfecto. Él lo que tuvo fue fe. Ahora, cuando nosotros leemos sobre la responsabilidad del hombre en el tiempo de la dispensación de la conciencia, lo que sabemos es esto: el hombre debía escoger hacer el bien en lugar del mal. Para eso le fue dado la conciencia, el conocimiento. Su conciencia debía guiarle a escoger el bien, y el hombre tenía un conocimiento, el hombre sí tenía conocimiento, ¿ok? De hecho, en Génesis 3:22 leemos que el hombre, cuando fue sacado del jardín, él ya tenía un conocimiento sobre lo que era bueno
y lo que era malo, y tenía que ser responsable ahora de ese conocimiento. Dice Génesis 3:22, si podemos leerlo. Dice así: y dijo Jehová Dios, esto lo dijo después que el hombre desobedeció, dice, he aquí, dice, el hombre es como uno de nosotros. Ahora, el hombre no era como Dios, no, el hombre era como Dios en el sentido de que el hombre ya sabía lo que era bueno y lo que era malo. A ver, cuando usted no sabe lo que es bueno y malo y hace lo malo, es ignorancia, ¿cierto? Y uno dice, es que yo no sabía. Pero cuando ustedes ya saben que algo es malo y aún así lo hace, no es ignorancia, ¿ok? Se hace como con conocimiento, o dicho de otra manera, con conciencia, ¿cierto o no? Bueno, esto fue lo que pasó en esa dispensación. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. En el jardín el hombre no sabía eso, no tenía ese conocimiento, ¿ok? Dice, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Con el conocimiento vino la responsabilidad. El hombre estaba obligado a hacer lo bueno y refrenarse a hacer lo malo. Tenía la obligación de hacer lo que su conciencia aprobaba y evitar lo que su conciencia desaprobaba. ¿Y qué pasó con el hombre? Fracasó. ¿Por qué? Pero cuando llegamos a Génesis capítulo 6, Dios dice que todos los pensamientos de los hombres era ¿qué? ¿Se acuerdan? De continuo hacer solamente. Pero si ellos sabían que tenían el conocimiento que deberían hacer el bien, entonces ¿cómo terminaron haciendo lo contrario? Fácil. Su conciencia no les pudo ayudar. O sea, ellos desecharon el conocimiento que tenían y terminaron haciendo el mal. Entonces Dios los hizo responsables, ¿sí me entiende? Dios los hizo responsables, les dijo, tienen que vivir en base al conocimiento que tienen. Pero si no lo hacen, yo los voy a juzgar en base a eso. Así es que cuando Dios trajo el diluvio, Dios hizo lo justo, ¿sí o no? Sí, porque el hombre no vivió bajo ese estándar de vivir bajo la responsabilidad del conocimiento que ahora tenían. Y esto lo podemos ver claramente en el caso de Caín. Vaya conmigo así rápidamente a Génesis 4:2. Génesis 4:2. No había diferencia entre Caín y Abel en el asunto de conocimiento, ¿ok? Los dos sabían. No es que Abel sabía más que Caín. No, los dos sabían. Dice, veamos el caso de Caín, dice. Dice el verso 2, dice. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. Primer desobediencia de Caín. Ahora, ¿sabía Caín que la ofrenda que tenía que traer era de sangre? ¿Sí o no? Sí sabía. De eso trata la dispensación de la conciencia, del conocimiento. Sí sabía. Él sabía que esa era la ofrenda correcta, como lo sabía Abel. ¿Sí me entiende? Y es como nosotros. Nuestra conciencia es igual que la que empezó en esa dispensación. ¿Ok? Eso no cambió, siguió. Es como nosotros. Gracias a Dios que no somos juzgados o que no dependemos de la conciencia. Porque imagínense que Dios dijera, los voy a juzgar en base a lo que hagan con su conciencia. Hermano, nuestra conciencia siempre nos dice, no hagas esto. ¿Y qué terminamos haciendo? Eso. Lo que nuestra conciencia dice que no hagas, ¿no? Bueno, eso pasó. En el caso de Caín, él sabía que no hizo lo que Dios dijo. No lo hizo a pesar de lo siguiente. Dice el verso 6. Bueno, el verso 5 todavía dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahí empezó a trabajar la conciencia, ¿cierto? Que Caín sabía, o sea, ¿quién lo hacía sentirse mal? ¿Quién lo hacía ver que algo estaba mal? ¿Quién lo hizo sentirse enojado? Pues él sabía que había un problema en él. Y dice el verso 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿y por qué te has ensañado? ¿Y por qué
¿Y por qué ha decaído tu semblante? Ahora, Dios sí sabía, ¿cierto? La pregunta es, Caín, tienes que entender dónde está el problema. No estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer. Y después le dice en el verso 7, si bien hiciereis, ¿cierto o no? O sea, Jehová no le dijo, si me obedecieres, no directamente así, le dijo, sabes el bien y sabes el mal, ¿cierto o no? Si bien hicieres, esa es la conciencia, el conocimiento. Si sabes que tienes que hacer el bien, dice, no serás enaltecido. Y si no lo hicieres, y si no hicieres el bien, o sea, si tú insistes a hacer el mal, el pecado está a la puerta. Con todo esto, te será su deseo y tú te enseñarás de él. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Caín en este caso? Pues no, decidió hacer, con todo el conocimiento, decidió hacer lo incorrecto y desechar lo que es correcto. Es más, tanto fue así su maldad, que se entiende que Abel también debió haberle dicho, ¿cierto? Porque lo llevó al campo y como Caín sabía que Abel se había hecho lo correcto, igual le mató, ¿no? Porque la Biblia dice que sí, que Abel también dio evidencia de alguna manera de ser un profeta, ¿no? Entonces esto fue lo que hizo Caín con el conocimiento que él tenía. Su conciencia le advirtió que había algo malo en él, pero Caín no hizo caso a su conciencia y ahí empezó el fracaso de la humanidad, con Caín, ¿no? Y Caín escogió hacer lo malo en vez de hacer el bien, y lo mismo hicieron todos aquellos que descendientes especialmente de Caín, ¿no? Es lo que tenemos en Génesis 6:11. Y por esa razón Dios trajo un juicio. Así es que con su conciencia o con el conocimiento, el hombre tenía que elegir hacer lo bueno, pero fracasó. Hasta hoy día tenemos esa conciencia que nos ayuda, si la conciencia es bien enseñada. De hecho, hermanos, es necesario, nuestra conciencia nos va a ayudar mientras mejor sea enseñada. ¿Por qué? Porque la conciencia funciona, para nosotros funciona como una alerta, ¿no? Si algo está mal, la conciencia nos dice está mal, pero si está mal. Pero si la conciencia no es bien enseñada, no nos puede advertir, ¿no? Es como lo que estamos aprendiendo en el estudio. Por ejemplo, mi conciencia, mi conocimiento, antes no sabía que la Biblia dice que comer sangre es malo, ¿no? ¿Sí? Entonces yo le entraba duro a la sangre porque yo no sabía, ¿no? ¿Se me entiende? Pero desde el día que yo leí que la Biblia prohíbe comer sangre, ya no lo hago. ¿Por qué? Porque mi conciencia me advierte y me dice, hey, no lo hagas. Y si lo hago, ahí va a estar mi conciencia. Sabías que no, pero andas de rebelde. ¿No se me entiende? Entonces la conciencia tiene que ser enseñada. Así juzgó Dios a los hombres en la segunda dispensación. Pero el fracaso del hombre consistió en que la conciencia no le pudo ayudar, ¿ok? O sea, el hombre tenía que depender de Dios, no de su conciencia. Ese es lo principal. Solamente un hombre pudo ser tenido por Dios como justo. Fue Noé. Y entendemos que en la Biblia no dice que Noé fue justo porque obedeció siempre a su conciencia, ¿no? No, Noé fue justo, halló gracia delante de Dios porque Noé tuvo fe en Dios. De alguna manera Dios vio que Noé sí le creía. Hay que entender esto, Noé no era perfecto, pero Noé tenía fe en Dios. Y Dios por esa fe le salvó, le perdonó. Dice Génesis capítulo 6, verso 8. Génesis 6, verso 8 dice así. Y recuerden que aquí habla habla de la gracia, ¿no? Así como la gracia de Dios se mostró con Adán y Eva, que Dios hizo un sacrificio para cubrirlos, así la gracia de Dios se mostró con un hombre, Noé, para poder tener todavía una descendencia de la humanidad, ¿no? Dice el verso 8, pero Noé halló gracia, ¿no? Y habla del favor de Dios inmerecido, ¿no? Que ese favor de Dios que es nada más por fe. Pero Noé halló gracia ante los ojos
de Jehová. Y dice el verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, y aquí se usa por primera vez esta palabra, ¿ok? De alguna manera, justo. Era perfecto en sus generaciones. Ahora, aquí la palabra justo no significa que Noé era sin pecado, no. Significa que Noé tenía una justicia que Dios le había dado por fe. No era la justicia de Noé, no. Era la fe que Noé puso en Dios, y Dios le dijo, por esa fe eres justo, ¿ok? Así como nosotros no somos sin pecado, pero por la fe en Jesucristo, Dios nos dice somos justos. Dice, bueno, así fue con Noé. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, dice. Ahora, la justicia de Noé no era por sus méritos propios, sino por haber puesto su confianza en Dios. Y la Biblia dice que fue Noé el que halló gracia delante de Dios. Y aunque Dios menciona a sus hijos, ¿sabe usted que la Biblia nunca dice que los hijos de Noé tenían fe? No sé si lo entiendan. Casi siempre predicamos así. Los únicos hombres que fueron salvos en la segunda dispensación fueron los que tuvieron fe. ¿Y quiénes fueron? Noé, su esposa y sus hijos. Bueno, déjeme decirle que la Biblia no enseña eso, ¿ok? No, la Biblia dice que Noé halló gracia delante de Dios. No dice la Biblia que su esposa y sus hijos tuvieran fe. Bueno, entonces, ¿por qué les preservó la vida? Bueno, de alguna manera Dios había propuesto que la raza humana tenía que seguir, ¿no? Y Dios lo quiso hacer así. No porque ellos tuvieran fe, Dios quiso hacerlo así. De hecho, estaba yo escuchando que los griegos tienen una historia de esa dispensación, de la generación de Noé. No es bíblica, ¿ok? Eso no es ni correcta. Pero los griegos tienen una historia que dice así: el único hombre que fue salvado en el diluvio fue Noé. Sin esposa, sin hijos. Y dice, entonces, dice, después de que Noé bajó del arca, Dios le dio una descendencia de las piedras. Ahora, eso es incorrecto, ¿ok? Pero no hubiera habido ningún problema en que fuera así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que solamente Noé halló gracia delante de Dios. Así que si su familia no hubiera entrado al arca, no hubiera habido ningún problema. ¿Y qué más podemos usar como base para eso? Bien sencillo. Que la fe de una persona no salva a la familia. Mi fe no salva a mis hijos. La fe de usted, o por la fe de usted, no va a ser salva su familia, ¿ok? Y de hecho, tan cierto que si usted lee conmigo Ezequiel capítulo 14, solamente para rematar, ¿no? Vaya conmigo a Ezequiel 14. Ezequiel nos dice y nos recalca que dice, solamente Noé tenía fe, los demás no tenían fe. O sea, si los demás que fueron salvos, y yo no sé si los hijos de Noé fueron salvos, la verdad, cuando menos sé que uno de ellos no, pero es posible que ninguno de ellos fue salvo. Hay mucha posibilidad que solamente Noé. Recuerden que el hombre va al cielo por la fe. A veces Dios preserva la vida de las personas. Por ejemplo, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Muchísimos, ¿verdad? Ahora, ¿significa que todos estos fueron al cielo? No. No significa eso. Entrar a la tierra de Canaán no es igual a entraron, es que entraron al cielo. No, Dios les preservó la vida, entraron ahí, pero solamente fueron, ahí nada más eran salvos los que tenían fe, nada más, ¿ok? Dice Ezequiel 14, les dije, ¿verdad? Ezequiel 14, en el verso 14. ¿Lo tienen? Bueno, desde el 12. Leamos, dice así. Va a presentar Dios ahí 3 hombres que vivieron en tiempos diferentes. Y cada uno de esos hombres tuvo familias, y algunos de ellos tuvieron amigos cercanos. Pero lo que Ezequiel va a decir es,
¿quién realmente tuvo fe nada más? Y que los otros, si iban a ser salvados, es que tenían que tener fe. Pero cuando la Biblia menciona estos tres hombres, significa que en su tiempo nada más ellos tuvieron fe, ¿ok? No los demás. Dice así: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, o sea, cuando traiga juicio a la tierra, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. O sea, Dios dice, si algún día la tierra peca, yo tengo un derecho de cortar a todos, solamente no voy a quitar a los que tengan fe. Eso va a decir, ¿ok? Dice 14: si estuviesen en medio de ella, o sea, de la tierra, el día que trajera el juicio, ¿ok? Estos tres varones, y menciona a los que sí tuvieron fe, aunque también menciona a la familia, pero la menciona como que no tuvieron fe, ¿eh? Dice, Noé fue uno de ellos, ¿cierto? Pero ahí no aparece la familia, ¿ok? No como fe, cuando menos. Lo otro fue Daniel, y sí, prácticamente en su tiempo Daniel era el único que tenía fe. ¿Se acuerdan que con el asunto de Daniel, él fue el único que se mantuvo firme, ¿no? Y todos los demás, ¿qué hicieron? Adoraron, ¿cierto? Al enemigo. Sí, e igual que como los amigos de Noé, sí. Siempre, no son todos, ¿ok? Siempre nada más son ciertas personas, dice. Y Job, recuerden que la Biblia dice que era Job el que oraba, era el Job el que confiaba. ¿Y Job tenía familia, tenía hijos? Pero la Biblia nunca dice que sus hijos... Es más, dice que Job decía, por si fueron a una fiesta y allá pecaron, ¿no? Era Job orando por los hijos, pero la Biblia nunca dice que los hijos eran, más seguro que eran perdidos, ¿no? Era la fe de Job. E igual que Noé. ¿Tenía familia? Sí, pero ahí habla de la fe de Noé. Dice, ellos, dice, por su justicia, o sea, por su fe, que tienen una justicia, librarían, dice, únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Verso 15: y se hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolare, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, dice. Ellos solo serían librados. ¿Por qué? Lo que está diciendo aquí es de que eran más ellos que tenían fe, los demás no tenían fe. Y la tierra quedaría, dice, desolada. Verso 17: o si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serán librados. ¿Por qué? Porque tenían fe, ¿cierto? O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job, ya sabemos que estos hombres sí eran de fe, ¿cierto? Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán a hijo ni a hija. Ellos por su justicia, que viene de su fe, librarían solamente sus propias vidas, dice. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, mis cuatro juicios terribles, espada, hambre y fiera y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias, ¿no? Miren, esta es la razón por la cual es tan importante que nosotros prediquemos el Evangelio a nuestros hijos. Nuestros hijos ciertamente pueden tener conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? Pero ese conocimiento no les puede salvar, ¿cierto? Aún los hijos se jactan, no, papá, yo voy a la universidad, y allá sí nos enseñan a ser inteligentes, ahí sabemos lo que necesita la humanidad. Eso no te salva, ¿ok? Los hijos necesitan algo tan sencillo como el Evangelio, que consiste en que Cristo murió por nosotros en la cruz del Monte Calvario, y que solamente por esa fe podemos ser salvos. Los hombres necesitan esa fe. En resumen, el hombre depende 100% de Dios. En el jardín de Edén el hombre dependió de Dios,
pero el hombre dejó a un lado el mandato de Dios y el hombre fracasó y Dios tuvo que ayudarle. Después del paraíso, en la segunda dispensación, ya el hombre tenía algo que no tuvo en el jardín, que fue conocimiento. Y ese conocimiento no le ayudó al hombre para hacer lo correcto delante de Dios. Y el hombre fracasó nuevamente, pero Dios en su misericordia preservó la vida de un hombre de fe, Noé, y añadió obviamente a su familia. Y de ahí es que la raza humana todavía existe, ¿no? Pero fue Dios el que obró otra vez por su gracia, con misericordia, ¿no? Y algunas cosas de esa dispensación continuaron, otras cosas no. Pero lo que sí continuó fue la conciencia, ¿ok? La capacidad del conocimiento. Pero nosotros, con todo el conocimiento que tenemos del bien y del mal, no podemos nosotros vivir solamente con ese conocimiento, ¿ok? Sí ayuda, pero nosotros necesitamos todavía de la gracia de Dios para vivir. Amén. Nosotros nos reunimos y aprendemos, ¿cierto? Tratamos de aprender sobre lo que es correcto e incorrecto, sobre lo moral y lo inmoral, pero eso no nos va a salvar, eso no nos va a ayudar. Nosotros necesitamos de la gracia de Dios que nos ayuda. Necesitamos depender de Dios todavía en todo. No solamente nosotros, necesitamos también aplicarlo a nuestros hijos. Caín no lo hizo y vieron la consecuencia. Toda su descendencia dada al mal. Los hijos de Noé, casi nunca leemos sobre la historia de los hijos de Noé, ¿cierto? Pero si usted lee sobre los hijos de Noé, también fueron bastante desobedientes, ¿ok? El conocimiento que tenían, solamente el puro conocimiento los llevó al fracaso. Solamente los hombres que han confiado en Dios son los que se han mantenido firmes y han sido salvos. Igual nosotros, hermano. ¿Saben qué nos mantiene firmes? No el conocimiento que tienes, no lo mucho que sabemos, no la posición que tenemos, no lo grande que podamos vernos. ¿Sí? Eso no nos ayuda. O sea, lo que nos ayuda hasta hoy en día sigue siendo la gracia de Dios, que Dios es el que nos saca victoria. Ese fue un poquito sobre la segunda dispensación. Concluyó con el diluvio. De ahí hubo un periodo diferente, ¿ok? Otra dispensación, un tiempo en el cual Dios los gobernó de otra manera. Ya no los gobernó ahí en base al conocimiento. Usó otra forma de gobierno en la cual el hombre también tenía una responsabilidad delante de Dios. Tenía una prueba. ¿Y qué creen? El hombre volvió a fracasar. Y fue Dios el que por su gracia los volvió a levantar. Esa tercera dispensación se llamó la dispensación del gobierno humano. Vamos a ver la próxima semana cómo fue esa dispensación, qué fue lo que pasó, cómo llegaron a ese punto. Entonces sería la próxima semana. Vamos a dar las gracias al Señor, que sigamos dependiendo del Señor, de su gracia. Sin Él, hermanos, no podemos hacer nada. Todo es por gracia. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias a este tiempo, Señor, que pudimos todavía congregarnos. Señor, ayúdanos a que, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que nosotros podamos presentarnos delante de ti como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que trazan bien tu palabra de verdad. Padre, ayúdanos a que podamos nosotros examinar y entender la forma en la cual has tratado con el hombre, pero que en todo eso podamos nosotros asimilar, Señor, que el hombre fuera de ti somos un total fracaso, pero que también podamos admirar Señor, y alabar tu grandeza, sabiendo que en tu misericordia tú nunca nos has dejado, que tú siempre eres el que nos ha mantenido de pie, que por ti es que nosotros tenemos una posición y una salvación, y que nunca olvidemos las consecuencias de vivir fuera de tu voluntad y de tu ayuda. Padre, muchísimas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, es todo por este día. Creo que hay una actividad en la tarde. Bueno, hay una...